Mark y la piedra mágica. En una pequeña isla del Mediterráneo vivía un niño llamado Mark. Él tenía una mente científica, a todo le daba vueltas, siempre quería saber el porqué de las cosas. Cada día salía a pasear con su perra por el bosque, muy cerca de su casa. Siempre encontraba cosas que le parecían interesantes: un hormiguero, mariposas de distintos colores, todo tipo de escarabajos, mantis que bailaban al ponerle música. Después se sentaba ante el ordenador y buscaba información sobre estos pequeños seres. Le encantaba ver cómo vivían, cómo comían, qué comían, cómo eran sus casas. Una actividad que le gustaba mucho era la honda. Tenía una gran puntería a la hora de acertar a la lata. Además, tenía su compañera, Púa, que corría detrás de la piedra y se la volvía a traer. Aquella piedra era especial. Siempre que la tiraba, acertaba de pleno a las latas. Su forma era extremadamente redonda, de un color extraño. La había encontrado en Sonserra de Marina, uno de aquellos veranos que pasaba con sus abuelos. Muchos de sus amigos le ofrecían cambiarla por otras cosas, incluso uno de ellos le ofreció su bicicleta, pero Mark tenía muy claro que aquella piedra le daba suerte y no la cambiaría por nada. Un día, delante del bosque, después de haber acertado a más de 50 latas, pensó que debía superarlo y decidió apuntar a las ramas de los árboles, que también les daba con el primer tiro. Cada vez que tiraba era un acierto. Quedó fascinado por aquel descubrimiento. La hermana de Mark estaba cansada de tener que irlo a buscar. Mark, a comer. Mark, a cenar. Mark, dice mamá si has hecho los deberes. Mark, dice papá que si no entras enseguida te puedes despedir de la honda. Esta última frase era la que más le asustaba. Paula odiaba aquella honda. Muchas veces la buscaba y la escondía. Desde que Mark se había aficionado a ella, ya no quería jugar con su hermanita. Mark dormía con la piedra en la mano. Siempre la llevaba encima, sobre todo desde que había hecho las pruebas de puntería. Solo tenía ganas de acabar el colegio, hacer los deberes y salir con Púa para seguir practicando. Aquella mañana, Mark se sentía extraño. No sabía qué le pasaba. En el colegio estaba ausente, solo tenía una idea. Tenía que ir más allá, tenía que intentar dar a alguna cosa en movimiento. Tenía que inventar algún aparato que pudiera lanzar latas. Se lo pediría a su padre, que se pasaba el día creando inventos. Pero su padre estaba muy atareado y no lo podía construir hasta la semana siguiente. Mark le pidió a su hermana si quería jugar con él lanzando las latas, y ella, encantada, asintió. Se fueron al bosque. Paula empezó a tirar las latas al aire y Mark las acertaba todas. «Paula, tira más fuerte», decía él. «No puedo, tiro lo más fuerte que puedo, Mark, no quiero jugar más. ¿Jugamos a otra cosa?» Pero Mark estaba absorto en su experimento. «Tengo que buscar otra cosa», pensaba. «¿Pero qué? Tiene que ser una cosa rápida». En aquel momento le pasaron por delante un par de pájaros. Los observó cómo daban vueltas adentrándose en el bosque. Paula le miró y le dijo: «No serás capaz. Se lo diré a papá». Y salió corriendo hacia su casa. Mark se quedó quieto. ¿Qué hacía? Su hermana había ido a buscar a su padre. Si no era rápido, no podría probarlo. Empezó a voltear la honda mientras buscaba algún pájaro que se moviera. De repente, vio uno que se adentraba hacia el bosque y lanzó la piedra con mucha fuerza. La piedra iba directa hacia el pájaro, pero justo antes de darle, cayó en picado dentro del bosque. Púa salió veloz a buscar la piedra. Mark se quedó pensativo. En el último momento, justo antes de acertar, se arrepintió porque él amaba a los animales y la piedra cayó. ¿Cómo era posible? Púa tardaba mucho en regresar. Mark miró la hora y sabía que ya era hora de ir a casa. ¡Púa! ¡Púa! Pero Púa no volvía. La tenía que encontrar. Se puso a correr y entró en el bosque. ¡Púa! La oyó ladrar y giró hacia la izquierda siguiendo la voz de su perrita. De repente, vio a Púa con la piedra en la boca y estaba olisqueando un huevo gigante. Era el más grande que había visto, mucho más grande que los huevos de avestruz. Se acercó y arrodilló delante de aquel gran descubrimiento. Lo empezó a acariciar hasta que no pudo más y lo cogió con las manos. Aquel huevo pesaba bastante y poco a poco sentía el calor que le venía de su interior. Eso lo asustó, casi se le cae al suelo. Había sentido el corazón del animal que estaba en su interior. Mark no sabía qué tenía que hacer con aquello, pero sentía que no podía dejarlo allí, o a lo mejor sí, porque su madre debía estar cerca. Mark sabía que muy lejos no podía estar. Aquella cueva
formada por grandes matas, era claramente el nido de la madre del animal desconocido. Empezó a buscar las huellas de algún ser para identificarlo, pero solo veía las suyas y las de Púa. Esto hacía que la situación pareciera mucho más extraña. Entonces oyó la voz de su padre que le llamaba, miró por todos los lados, tenía que salir del bosque inmediatamente, ya que sus padres le habían dicho que no se metiera en el bosque. Púa salió corriendo al oír el silbido del padre de Mark, y justo detrás iba él a toda velocidad, hasta situarse delante de su padre. «¿Qué hacías en el bosque? Sabes que no quiero que entres solo», le dijo su padre enfadado. «Nada, es que la piedra se había caído dentro y, como Púa no venía, he entrado», dijo Mark mirándole a los ojos. Mark no mentía nunca, y en este caso lo que hizo fue decir medias verdades. En casa les esperaban su madre y su hermana sentadas ya en la mesa a punto de cenar. Mark daba vueltas al tenedor enganchando los espaguetis. «Mark, come. ¿Te pasa algo?», le preguntaba la madre. Él negaba con la cabeza mientras se metía el tenedor en la boca. Al día siguiente, inmediatamente después de haber terminado los deberes, salió con Púa al lugar donde habían encontrado el huevo. Paula salió corriendo detrás a toda prisa. Justo cuando estaba a punto de entrar en el bosque, Paula le dijo: «No puedes entrar, los papás se van a enfadar». Mark no sabía que su hermano lo había seguido. «Paula, por favor, es importante, regresa a casa y no digas nada». Paula lo miraba fijamente. «¿Qué es importante? Yo también quiero ir». Mark sabía que no había solución. Tenía que aceptar que su hermana lo acompañara. «Vale, ven, pero no te muevas de mi lado». Los tres se adentraron al bosque. Púa iba rastreando y dirigiéndose hacia donde había encontrado el huevo. Iban a través de los matorrales hasta que llegaron al nido. El huevo estaba allí, brillante, entre cian y turquesa, y por dentro se veía el animalito que se movía. «¡Ostras!», dijo Paula. «Es de una gallina gigante». «No lo sé, lo encontré ayer, pero no hay huellas en el suelo para saber de qué animal se trata». De repente se oyó un crujido y la cáscara se empezó a agrietar. Los dos estaban con la boca abierta. Púa retrocedió 3 pasos. De aquel huevo salió un gran animalito de color verdoso que intentaba caminar y caía al suelo constantemente. «¡Es un dinosaurio!», dijo Paula con emoción. «¡Es un dinosaurio!». Mark no se movía del lugar. Parecía un dinosaurio, pero no era posible. Los dinosaurios ya no existían. Despacio se fue acercando al animal. Este caminaba deprisa y cada 2 por 3 tropezaba acercándose a su lado. Mark no sabía qué hacer. Enseguida cogió unas hierbas y se las dio. Aquel animalito se las comió inmediatamente y siguió esperando. Paula y Mark le fueron dando hojas y hierbas, y aquel animal parecía un saco sin fondo. Cuanto más le dabas, más quería. Durante unas semanas iban cada día al ver al pequeño dinosaurio y le llevaban galletas Dolly, frutas, sugus, entre otras cosas. Un día Mark quiso experimentar con un chicle de fresa. El animalito empezó a masticar y el chicle se le pegaba en 2 dientes. No se sabe muy bien cómo. Fue capaz de hacer una bola gigante con el chicle y ¡zas!, le explotó en la cara. Paula y Mark se troncharon de risa y el pequeño dinosaurio, que se había quedado con los ojos como platos, comenzó a dar vueltas y haciendo un sonido similar a las risas de los niños. Justo en aquel instante oyeron un ruido. Púa se puso a ladrar. Mark y Paula se asustaron, se agarraron fuerte y empezaron a temblar. Sin embargo, el pequeño dinosaurio movía la cola. De entre unas matas muy altas, que se movía muy rápido, apareció un gran dinosaurio, igual que el pequeño, pero mucho más grande. Púa empezó a andar hacia atrás. Mark cogió a su hermana y se la puso detrás. «No te preocupes, Paula, no pasará nada», le dijo con voz fuerte y segura. Paula miraba por la izquierda de Mark y justo detrás de ella estaba Púa con la cola entre las piernas. Aquel animalote se acercaba a gran velocidad hacia los 3. Mark cogió la onda y la empezó a girar a gran velocidad. Cuando estaba a punto de tirarla, oyó una voz dulce que le dijo: «No lo hagas. Gracias por cuidar de mi hijo». Los dos se quedaron parados, mirando a aquel ser que les mostraba una gran sonrisa. «No sé si hubiera sobrevivido sin vuestra ayuda», continuó mientras se le acercaba. «Se llama Tau y es el último ejemplar macho de nuestra especie». Mark se rascaba la cabeza mientras miraba cómo Púa se acercaba al dinosaurio y Paula le daba una galleta al pequeño. «¿Qué eres, el padre o la madre?», le preguntó Paula. «La madre. ¿Ves que tengo unas manchas amarillas? Las hembras tenemos estas manchas y en cambio los machos las tienen violetas», contestó la madre. «¿Cómo es posible que sepas hablar?».
preguntó Mark. Nosotros sabemos hablar todos los idiomas del universo, le contestó la dinosaurio. Es un privilegio que nos dio la luna por nuestro compromiso de mantener la armonía con todos los seres y la naturaleza. Pero en el colegio nos contaron que los dinosaurios se habían extinguido, que había habido un cambio climático y habíais muerto congelados. ¿No ves, Mark, que no está congelada?, dijo Paula mientras le acariciaba los pies a aquel dinosaurio. Yo quiero ser espeleóloga y policía a caballo. Has dicho que la luna os había regalado el conocimiento de todas las lenguas. ¿Cómo es posible?, seguía preguntando Mark con insistencia para aprender más. Os contaré la historia. Hace miles de años, mis antepasados vivieron momentos terribles. Cada vez eran más en la Tierra y más grandes. Un meteorito gigante chocó con la Tierra y la desvió de su trayectoria y del Sol. Empezó a hacer mucho frío y no había comida para todos. El hambre hizo que muchos animales se devoraran entre ellos. El miedo formaba parte de nuestro destino. Cuando parecía que todo se iba a terminar, la luna se puso a cantar. Todos aquellos que me oyen es porque tienen el espíritu noble. Son aquellos que podrán perdurar más allá de la tierra. Id a la montaña del Galatzó, el día que la luna está, pero no se ve. Recordad la canción y os teletransportaréis a la séptima dimensión. No todos la oían. Durante 5 soles y 5 lunas, cuando el sol se escondía, se volvía a escuchar la misma canción. Pocos eran los que la habían escuchado y viajaron hacia aquel lugar juntos. Los demás se reían de ellos y los trataban de tontos, pero a ellos no les importaba, y continuaban su viaje hacia el lugar indicado. El día de la extinción, la tierra reventó por dentro. Empezaron a salir llamas de hielo como si fuesen relámpagos rabiosos. Todos aquellos que estaban a su lado se desintegraban sin dejar ningún rastro de su existencia. Y los que habían escuchado a la luna no miraban hacia atrás porque sabían que el miedo los hubiese paralizado. Cuando llegaron arriba, justo a la hora prevista, se quedaron parados observando cómo por debajo de la luz roja se convertía el hielo en agua. El cielo estaba lleno de estrellas que brillaban como nunca se había visto. De repente, sin saber muy bien de dónde provenía, oyeron a la luna. Viajaréis por el espacio a un lugar donde reina la armonía. Nunca os faltará comida ni tampoco agua, pero siempre seréis respetuosos con el entorno, pues él es vuestro hogar necesario para la existencia de todos los seres y las plantas. El equilibrio tiene que existir y todos sois necesarios. Debéis cantar lo que os he enseñado, todos como una unidad. Se hizo el silencio. Todos los que estaban allí, grandes y pequeños, cantaron como una sola voz y al acabar desaparecieron. ¿Y tú estabas?, preguntó Mark. No, son mis antepasados de hace miles de años, pero nos lo contaban y nos enseñaron la canción. ¿Y tú qué haces aquí?, insistió. Hace poco, uno de los dinosaurios Rex se saltó las leyes de la armonía. Él pensó que si se comía todos los huevos de nuestra especie se convertiría en inmortal y empezó a devorar todos los huevos que encontraba en su camino. Los otros Rex intentaron pararlo, pero él también se comía sus huevos. Como no le bastaba, también se comía a los pequeños. Yo recordé la canción de la luna y el día que la luna está pero no se ve. La canté y aquí aparecí. ¿Y ahora qué harás? No podrás volver, dijo en tono preocupado. Pobrecitos, dijo Paula cogiendo por el cuello a la gran dinosaurio. Nosotros os queremos. Se lo puedo decir a mis padres o podéis ir a vivir con los abuelos que tienen una casa muy grande. Paula, ¿no ves que no caben?, le increpó Mark. El problema es que Tau es el último dinosaurio de esta temporada. Si el Rex se lo come, conseguirá la eternidad y el poder sobre toda la séptima dimensión. Cuando me fui tuve la sensación de que me seguía, pero durante este mes he paseado por aquí y no hay ningún rastro. Hoy es un día importante. La Tierra estará alineada con el Sol y la Luna durante muy poco tiempo. Es verdad, mi padre me dijo que hoy, 15 de junio, había un eclipse lunar y que sería una noche muy especial, interrumpió Mark. Hoy es el día que nos transportaremos a la séptima dimensión y el Rex habrá perdido su poder. Si no volvemos, él será inmortal. Paula casi se puso a llorar. ¡Qué miedo le daba aquel Rex! En aquel instante, la madre dinosaurio le rodeó por la cintura con la cola y le preguntó: ¿Quieres que te lleve a dar un paseo? La cara de alegría que tenía Paula era espectacular. Por favor, me hace mucha ilusión. ¿Puedo ir, Mark? ¿Los papás se van a enfadar?
No le diré nada, pero no os alejéis mucho que pronto tendremos que ir a cenar. Paula subió sobre la cola y la dinosaurio, con mucha delicadeza, se la puso sobre su lomo, le acercó la cara a Tao y le lamió. Después se giró hacia Mark y también lo lamió. Mark puso cara de grima, pero a la vez le había gustado la sensación. Su lengua era lo más suave que le había tocado nunca. Cuida a Tao, es muy especial. Dio media vuelta y se movió de manera suave y rápida, y en un zastás desaparecieron. Mark quedó mirando a Tao. Veía cómo aquel animalito jugaba con las hojas de las ramas. Olía un escarabajo retrocediendo cuando se ponía a andar o se acercaba la cola con suavidad hasta sus ojos cuando un pequeño insecto se posaba sobre la punta, y después la volvía a dejar en el suelo para que aquel diminuto animal se pudiera bajar. Era tan importante, y él no tenía conciencia de la situación. Mark se sentó en el suelo, apoyado en un pino centenario, observando al pequeño dinosaurio. Estaba relajado y además sentía una energía interior similar al olor del mar en la zona norte cuando está muy fresca. Se sentía fuerte y seguro en aquel lugar, que también era su hogar. La verdad es que la vida de Mark estaba siendo muy interesante durante aquel último mes, pero no había podido contárselo a nadie, ni tan siquiera a sus padres. Paula lo sabía porque lo había seguido, si no, hubiera sido el único en el mundo que lo hubiese sabido, lo hubiese vivido. Por otra parte, así lo podría compartir, recordarlo y revivirlo con su hermanita. En aquel instante oyó un ruido de ramas. Se levantó inmediatamente y se acercó a Tao. Miraban los tres el lugar de donde provenía el ruido. El pequeño dinosaurio se puso a temblar y a emitir unos ruidos que parecían sollozos. Mark se puso las manos en el bolsillo y sacó la honda. Rápidamente, sin hacer ruido. Del otro bolsillo sacó la piedra de Sonserra y montó la honda rápidamente. Entre las ramas apareció una cabeza enorme con la boca llena de dientes, con pequeños ojos, de los que miran fijamente, con un gran cuerpo, largas y robustas piernas y unos brazos y manos desproporcionadamente pequeños. ¡Era el Rex!, pensó Mark mientras se erizaba desde la planta de los pies hasta la raíz del pelo. ¡Fuera!, le gritó el Rex con voz gruesa y espuma en la boca. Se notaba que estaba rabioso. Lo quiero a él. Vosotros no me gustáis. ¡Fuera! ¡Corre si no quieres que te aplaste como a una mosca! Sin darse cuenta, Mark se puso delante de Tao y Púa a su lado gruñendo a aquel animalote. ¡No! ¡No me moveré de aquí hasta que te vayas!, dijo enfadado. «Pequeño escarabajo, ¿no entiendes la situación? Grande, pequeño. El grande aplasta al pequeño, el grande se come al pequeño. ¿Quieres realmente que te pase esto?» «No, no quiero», empezando a girar la honda. «Pues tú te lo has buscado», contestó el grandote dirigiéndose hacia ellos. Los tres retrocedieron un paso, pero Mark con su honda a toda velocidad disparó y la piedra salió directa hacia aquel animalote. Le pegó en todo el ojo y el Rex se llevó las manos a la cara, moviendo la cabeza y gruñendo se los quedó mirando con un ojo rojo de la pedrada y la ira. Púa se había quedado detrás del dinosaurio y no podía recoger la piedra mágica. Mark cogió la primera piedra que vio y justo cuando el Rex se dirigía rápidamente hacia él, le disparó con la honda por segunda vez. La piedra llevaba una fuerza extraordinaria, se dirigió hacia el dinosaurio y desde los pies, rodeando su cuerpo, fue ascendiendo hasta que le entró por la boca y misteriosamente aquel animalote desapareció. Mark se quedó sorprendido y agotado. Todo había finalizado. Cuánta calma y nervios en el mismo instante. Las ramas se movieron tan rápidamente que a Mark no le dio tiempo a reaccionar y la honda le cayó al suelo. Paula y la gran madre se pararon en seco justo delante de Mark, que todavía estaba blanco de la impresión. «¿Cómo estáis? ¿Qué ha pasado?», dijo la dinosaurio. «Estábamos dando la vuelta cuando he visto a Rex que descendía rápidamente del Puig Major. Pensaba que estaría aquí. Tenemos que irnos apresuradamente antes de que nos encuentre». «Ha estado aquí, pero ha desaparecido», dijo aún sorprendido. El chico le explicó la historia con todos los detalles, incluso escenificándola. Paula y la gran madre le escuchaban atentamente, se asustaron y también se rieron. «Lo que no entiendo es que la piedra mágica no funcionó. En cambio, la segunda, que era una piedra cualquiera, sí», dijo Mark rascándose la cabeza pensativo. «La primera vez tenías miedo. En cambio, la segunda dejaste tu mente libre, solo concentrada en lo que estabas haciendo», dijo la dinosaurio. «Todas las piedras son mágicas si uno cree que lo son». «¿Y el Rex de dónde ha salido?», preguntó Paula. «El Rex me perseguía el día del cambio de dimensión. Yo pensé que quizás él también había pasado a esta,
pero todos los días he estado dando vueltas por la isla vigilando porque tenía que proteger el huevo. Solo había un lugar donde no pude llegar porque hay unas bolas que nos paralizan y desorientan. Seguramente él apareció en el Puig Major y hasta hoy no se ha podido escapar. Estuvieron hablando durante un buen rato. Los 5 se dieron la vuelta en el mismo instante al oír el silbido del padre que llamaba a púa. «¡Ostras! ¡Son las 8!», pensó Mark. «Tenemos que irnos. Los papás se enfadarán», dijo Mark a Paula. «Pues debemos despedirnos ahora, porque hoy tenemos que volver a la 7ª dimensión. Se ha cumplido el ciclo. Quiero agradeceros todo lo que habéis hecho por nosotros». «¿Y no nos volveremos a ver?», dijo el niño. «Depende de ti. Tienes que abrir la mente y saber que todo es posible. Uno debe sentir lo que quiere vivir, pero para ello la persona tiene que tener el espíritu noble y respeto hacia todo lo que compone el universo». Mark y Paula empezaron a abrazar el cuello de la Gran Madre y después la de Tau, que les lamía todo el tiempo, y sin mirar atrás salieron del bosque en busca de su padre. «¿De dónde venís?», preguntó el padre. Paula empezó a contar la historia y, como veían que sus padres les escuchaban, continuaron durante toda la cena. Al irse a dormir, cuando los dos estaban en la habitación, su madre subió. «Buenas noches. Estoy contenta que volváis a jugar juntos. Así se fomenta la creatividad y es más divertido que las máquinas y la tele». Paula y Mark se miraron y se pusieron a reír. La noche era oscura. Era el eclipse de luna. Sin hacer ruido, miraban el lugar donde la noche anterior estaba la luna y pensaron en Tau y en su madre. Justo en el momento en que aparecía la luna, ellos se estarían trasladando por el espacio hasta la 7ª dimensión, su hogar. Todos aquellos que me oyen es porque tienen el espíritu noble. Son aquellos que podrán perdurar más allá de la Tierra. Id a la montaña del Galatzó, el día que la luna está, pero no la ven. Recordad la canción y os teletransportaréis a la 7ª dimensión.